Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Tercer domingo de Adviento, domingo de Gaudete, es decir, domingo de la alegría. La antífona nos dice hoy: alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense, el Señor está cerca. Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 5. Por eso es conocido como domingo de la alegría. Y prendemos una vela rosada en la corona de Adviento, o el sacerdote puede utilizar vestiduras rosadas también. En el Evangelio tomamos el Evangelio según San Mateo hoy, capítulo 11, versículos del 2 al 11. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan, que salieron a contemplar en el desierto una caña sacudida por el viento, o que salieron a ver un hombre vestido con lujo. Miren, los que se visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la invocación, la fuerza, la gracia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz, que podamos verdaderamente vivir con tu iluminación, con tu encuentro y con tu paz. Que la palabra de Dios siempre sea nuestra guía, y que en este domingo de alegría, de esperanza y de gozo podamos verdaderamente prepararnos para que nazcas siempre en nuestros corazones, Señor Jesús, para que Espíritu Santo nos des la sabiduría, el entendimiento de tomar la palabra, escuchar a quien es el Verbo del Padre y vivir con su gracia y en su voluntad. Amén. ¿Qué dice el texto? Ustedes y yo nos dirigimos capítulo 11 de Mateo, versículos 2 al 11. Y es bueno siempre ampliarlo a la primera lectura, al Salmo y a la segunda lectura. Hoy la primera lectura muy bella, Isaías capítulo 35, versículos 1 al 6 y versículo 10. Y también el Salmo 145 y la lectura del apóstol San Pablo, capítulo 5, versículos 7 al 10. ¿Qué dice el texto? Aparece un personaje. ¿Quién es ese personaje? ¿Dónde está ese personaje? ¿A quiénes envía delante de Jesús? ¿Con qué pregunta? ¿Cómo le responde Jesús a esos que Juan envió? Cuando ellos se van, ¿qué dice Jesús sobre el personaje que mandó preguntar sobre él? ¿Qué imágenes utiliza? ¿Qué expresiones dice de él? Toma por allá como una expresión sobre lo que ese hombre ha hecho para preparar el camino. Miremos expresiones, detalles, elementos, toda la conversación, el diálogo que Jesús entabla, las expresiones que utiliza para responder, todos los detalles, que no se nos quede nada por fuera. Hacemos varias lecturas y después lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Hoy, en este domingo, nos alegramos porque estamos cerca de la Navidad, cada vez más cerca. Y por eso la antífona de la Eucaristía hoy es: estén siempre, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense, el Señor está cerca. Esa es la actitud. Adviento, espera, esperanza.
la esperanza con alegría. Y esa esperanza viene hoy a mostrarnos unas imágenes desde la primera lectura, como lo que estaba muerto, es una imagen muy bella, Isaías 35, el desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá. Algo que no tenía vida en sí mismo va a tener vida. Es una promesa de Dios a través del profeta. Entonces hay unos cambios que Dios podrá causar para aquellos que crean. Porque dice aquí que viene el Señor, llega el desquite, viene en persona y lo salvará. Dios ha venido, viene constantemente y vendrá definitivamente. ¿Por qué tendríamos que tener miedo? Digamos que ese es el trasfondo, el piso sólido que nos da hoy esta esperanza de alegría sin tener temor. Y también, pues para ello, el tema del Evangelio nos mete con la fe de un hombre que esperaba en Dios, que preparó el terreno, Juan el Bautista. Hay algunos que piensan que Juan tuvo dudas. Yo soy de los que tengo claro que, como Jesús se lo da a entender a una mística también, Juan no tenía dudas en sí mismo. Como tenía tantos discípulos, había unos discípulos de él que llegaron a creer en Jesús. De hecho, Juan apóstol, Juan Zebedeo y Andrés apóstol eran discípulos del Bautista. Y algo también Santiago Zebedeo, creo. Y llegaron a ser apóstoles de Jesús. El mismo Matías, que llegó a ser el reemplazo de Judas Iscariote, empezó siendo discípulo del Bautista. Muchos discípulos de Juan creyeron en Jesús. De hecho, también hay otros que no conoceríamos sus nombres. Hay uno que se llama Manahem, que era hermano de crianza del tetrarca Herodes Antipas, que se cansó de esa vida de la corte, le creyó a Juan, porque creía en Juan. De hecho, Herodes escuchaba a Juan, dice por ahí Marcos, pues con gusto, pero ya sabemos por qué termina Herodes matando a Juan. Pero este Manahem creía en Juan, y Juan llevó a Manahem también a Jesús, y muchos. Pero había otros dentro del grupo de que estaban muy aferrados al Bautista, que todavía no habían dado el paso en creer que Jesús era definitivamente el Mesías. Entonces pasa como algo así. Juan, al ver que estos todavía había algunos como muy fuertecitos, bueno, les falta creer algo, entonces bueno, vayan ustedes mismos, pregúntenles, yo les digo, pregúntenles, vayan y hablen con él. Y efectivamente entonces fueron y hablaron con él con esa pregunta: ¿eres tú el que ha venido? ¿Tenemos que esperar a otro? Juan sabía por qué los enviaba. Juan tenía claro quién era Jesús. Y quería que ellos en el contacto con él y visiblemente vieran las obras del Mesías. Y de hecho esto es lo que pasa. Jesús le responde: vayan a anunciarle a Juan lo que están viendo y oyendo. No solo hay un momento de alegría, sino miren, es que hay unas obras reales, constatables por signos que ustedes pueden medir y tocar. ¿Y cuáles son esos signos? Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. No solo ellos ven que Jesús es un hombre que va a la sinagoga, que Jesús es un hombre que es un judío, que puede ir al templo de Jerusalén, que Jesús es un hombre que tiene principios religiosos, sino que tiene obras que solo las podía hacer el Mesías. Y eso es lo que dice la primera lectura de hoy. Isaías 35 llega y dice: Dios viene en persona, los oídos de los sordos se abrirán, se despegarán los ojos de los ciegos, entonces saltará el cojo como un ciervo. Imagínense ustedes las imágenes, y se cumplen, y ellos ven, lo que ha dicho la palabra y las profecías de Isaías se cumplen. Es verdad, entonces lo que cree Juan es verdad, que eres el Mesías. Y ellos salen de ahí y Jesús da una bienaventuranza: bienaventurado el que no se escandalice de mí. Bienaventurado el que no se escandalice de Jesús. Porque el que cree, el que espera, el que ha puesto su confianza en Dios, tiene una dicha y un gozo y tiene una fuerza que solo Él puede dar. Tristemente, en su íntima intención del alma, Judas Iscariote de cierta manera se escandalizó de Jesús porque él quería un Mesías a su estilo,
victorioso, para el cual él fuera a llegar a ser como una especie de ministro de alto rango, ya, en la época pues una mano derecha del Mesías que él esperaba, como también lo esperaban muchos en Israel, y de pronto en algún momento los apóstoles, mientras les sacaba esa idea dura de que Jesús no venía como un hombre poderoso, sino como Dios misericordioso a rescatar al hombre de la esclavitud del pecado. Pero entonces aquí es claro que hay una bienaventuranza para los que creen. Y esa bienaventuranza hoy tiene esa alegría del Señor que llega. Con cuánta alegría preparamos el corazón en este Adviento. Con cuánta alegría, como Juan el Bautista, sabemos la misión que se nos ha dado, así como él la recibió. Y termina diciendo el texto entonces, Jesús se pone a hablarle a la gente. Primero, Juan envía a estos discípulos de él. Después Jesús responde. Y en el tercer momento, Jesús, cuando ya se van, empieza a hablar de Juan el Bautista. Y hay unas palabras muy bellas hoy de cómo es más que un profeta. Es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti. Es uno que estaba prometido, que vendría a allanar también los obstáculos y abrir los caminos. El precursor. Pero vienen unas palabras que son un poco extrañas y que eso habrá tenido distintas formas de interpretarlas. Él dice: en verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Y el más pequeño, aunque el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él. Se da a entender aquí, Juan el Bautista, pues todavía no había llegado a la redención, no estaba abierto el cielo. Es el último profeta del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento y el reino lo inauguran Jesús. Juan prepara el reino. Todavía, cuando él muere, digámoslo así, no está abierto el cielo. Cuando el cielo se abrirá, cuando Jesús venga en su momento de su pasión, muerte y resurrección. Y allí ya se abrirá el cielo. Y en ese momento abrirse el cielo, digámoslo así, poder entrar a la salvación, pues Juan es uno de los primeros que está allí. Pues digamos que en el cielo pues está Jesús y María y San José. Y si hay alguien que tiene un puesto de grandeza en el género humano es Juan el Bautista. Porque ha sido quien ha preparado y quien ha abierto el corazón para que se preparen. Él, dentro de estos que vendrían muchos que entrarían después a este reino, donde Jesús es quien ha abierto este reino de amor para todos. Juan el Bautista entonces se ha hecho el más pequeño. Es necesario que yo disminuya para que él crezca, y haciéndose el más pequeño ha llegado a ser el más grande en el reino de los cielos, como lo ha sido María, que se ha hecho la esclava del Señor, como lo ha hecho San José, que ha pasado a un segundo, tercer plano, pero que ahora en la presencia de Dios es nada más ni nada menos pues que el Padre adoptivo de Jesús. Y aquellos que en humildad se abajan, pues tienen el reino de Dios. Un hombre grande. Jesús da como una especie de ensalzarlo a él, de un levantar su figura, para que ellos vieran como un hombre de austeridad y de templanza tiene una grandeza delante de Dios. Porque es que él lo dice, es que salieron a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento, como que cualquiera pues lo convence o como que es muy manejable, ¿no? Es un hombre íntegro. ¿O que salieron a ver un hombre vestido con lujo? No, miren, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, y más que un profeta. Es de quien está escrito: yo envío a este mensajero delante de mí. Hoy con Juan, en esta invitación a la alegría, en esta invitación a no tener miedo, en ver los signos que causa Dios y ha causado de recuperar la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el poder caminar a los que no lo podían hacer, pues son los signos de la liberación de Dios. ¿A qué nos mueve todo este tiempo de esperanza? Que miremos nosotros también cómo nos alegramos con esta liberación que Dios nos ha dado, cómo en este tiempo, en este domingo preciso de gozo, evaluamos si nuestra vida es gozosa delante de Dios,
Sabemos que hay luchas, sabemos que hay cruces, sabemos que hay dificultades, pero este es un tiempo para preparar el corazón en la alegría. Sabemos que Dios nos ha respaldado y que acompaña a quien cree, a quien espera, a quien confía. Y esa es la invitación de un hombre fuerte, claro, como Juan el Bautista, de un profeta. Ustedes y yo también, cómo estamos viviendo nuestro profetismo, con signos reales. Alguien dirá, Jesús no está hoy, pero los que creen en Jesús sí estamos. ¿Y cómo lo presentamos? ¿Y cómo vivimos de acuerdo a Él? ¿Y cómo somos? Dios es la causa primera, pero actúa a través de nosotros, de causas segundas, de cómo llevamos su presencia, su liberación integral, que se sigue dando con aquellos que son dóciles a la voz de Dios y verdaderamente quieren vivir con Él, para Él, y lo llevan a los demás. Que este gozo de hoy, de las imágenes de la primera lectura, del Señor que viene, de ese gozo de la liberación de los oprimidos, de esa alegría de este tiempo, donde es claro que los enviados de Bautista escuchan que no tienen que esperar más porque ha llegado el que es. Ustedes y yo no tenemos que esperar más. Jesús ya vino. Jesús viene y Jesús vendrá. Y como en estos días lo hemos meditado y es una constante, no solo le decimos ven Señor Jesús, sino que le decimos voy Señor Jesús. Que sea una palabra clara. ¿Quién de ustedes no quiere ser feliz o vivir en el gozo? Pues yo creo que todo, ¿cierto? Para vivir en el gozo de Dios hay que ir al encuentro de Él. No siempre será color de rosa la vida. Puede aparecer la cruz, pero aparece un gozo y una fuerza y una capacidad de ver la vida más allá, para vivirla ahora y tener una esperanza gozosa siempre, de todos los días, y una espera para cuando sea que pasemos a las manos del Padre o sea que Él venga en su segundo momento, en la parusía. Pero es gozo siempre el encuentro con Él. Los signos de Jesús. Nosotros podemos con nuestra vida ayudar a que otros vean los signos de la presencia de Dios en nuestra vida. Esto, darle vista a otros que están enceguecidos, y nosotros mismos primero debemos curarnos si tenemos cegueras o si estamos sordos al llamado de Dios, también para que otros después abran el oído y el corazón y los ojos de la fe al encuentro con Jesús que viene. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? ¿Cómo está nuestra alegría y este gozo? Estén siempre alegres. Quedémonos con esta invitación hoy de esta antífona de entrada. Semper gaudete, siempre alegres. Esa es la invitación de hoy. Esa es la constatación de los enviados del Bautista. Pudieron ver la alegría de los que recuperaron las facultades que habían perdido. Y es que lo comprobaron físicamente. Esto no es un cuentico que se inventaron los apóstoles como otros quieren hacer ver. No, hechos constatables, reales, de la fuerza de Dios en la liberación, que la liberación física no es solo, sino una gran parte, sino es la liberación del alma en la más profunda. Y ese es este tiempo de Adviento, que podamos liberar también el alma de las cegueras, de las sorderas, de las situaciones que nos impiden ver a Dios, y poder tener la firmeza y el carácter de Juan el Bautista y esperar en Dios. Y vuelvo y repito, no es que él dudara. Él mandó a unos, bueno, entonces ustedes quieren ver con sus propios ojos, pues pregúntenle, vayan. Nosotros queremos ver con los propios ojos, pues venga, hoy de frente delante de Dios, miremos la obra que Él ha hecho en nosotros. Hagamos oración. Bendito sea, Señor Dios, por esta palabra y este gozoso domingo gaudete. Gracias por invitarnos a la alegría, Señor. Tú eres nuestra mayor alegría. Si hemos perdido el gozo y la alegría por situaciones que se han ido incrementando en nuestra vida, es tal vez por nuestras decisiones. Hoy queremos comprobar, como los enviados del Bautista, las obras y la liberación que tú has hecho en nosotros y has hecho a través con la iglesia, a través del tiempo, en muchas generaciones, como sigues estando en el mundo y acompañando a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Hoy queremos prepararnos y abrir del corazón, ir hacia ti,
que puedas sanar nuestras cegueras, sorderas, incapacidades para dirigirnos y caminar de frente hacia ti. Hoy no solo decimos, ven Señor Jesús, sino vamos a ti, Señor Jesús. Danos esa fuerza de ir y de no tener miedo, porque he aquí que llega el Señor, como lo dice la primera lectura, y es lo que celebramos ahorita, esta actualización de tu venida al mundo, como un pequeño en el vientre de María. Que todos los días puedas venir a nuestro corazón con la fuerza del Espíritu y que podamos verdaderamente creer, esperar y alegrarnos todos los días en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo voy a transformar esta alegría que es invitación de la palabra de Dios hoy? ¿Cómo veo la fuerza de Dios para limpiar mis cegueras, sorderas, incapacidades como inmóviles, porque el pecado lo inmoviliza a uno y le impide ir a Dios? Esa es parte del engaño de Satanás y Satanás con el mundo, de hacer que la gente ya no quiere ir a Dios, o lo vea muy difícil y lo vea inalcanzable, o a otros pues les quita todo el anhelo de conocer a un Dios que es Padre y bueno. Hoy Dios nos muestra los signos y envía a Juan el Bautista a estos que iban a preguntarle. Nosotros, ¿qué tenemos que preguntarle a Jesús? ¿Será que hay preguntas? Y si esas preguntas en esto cada uno es muy, muy libre, porque cada quien tiene su relación con Dios, pero si hay preguntas en el corazón, yo les digo, ¿será que Dios ya no nos ha dado una respuesta muy clara a través de su Hijo? De su amor, de su misericordia, de su bondad. Miremos hoy esa respuesta de la obra de Jesús en mi vida y cómo seguir incrementándonos ese gozo para que tengamos claro, como los que fueron de parte de Juan, a decir, bueno, sí es, no hay por qué dudar. Si ellos tenían alguna duda, les quedó claro que no tenían por qué dudar. Hoy la palabra nos llega a ustedes a alegrarnos y a decir, no hay por qué dudar de que Jesús es mi vida, mi Señor y mi todo. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Gracias por compartirnos toda la experiencia de esta palabra. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo y feliz tercera semana de Adviento.